meditar en tu palabra. Venimos ante ti, Señor, y lo primero que queremos hacer siempre es confesar nuestro pecado, confesar nuestra maldad, Señor. Tú mejor que nadie conoces nuestras distintas maneras de pecar. Sabes que pecamos con lo que hacemos, también pecamos con lo que no hacemos, Señor. Pero Padre, venimos ante ti a confesar nuestro pecado porque tú eres un Dios misericordioso que ha prometido limpiarnos de toda maldad. Así que, Señor, te pedimos como hijos tuyos que nos limpies, que tú seas renovando las fuerzas de nuestro corazón para luchar contra nuestra maldad. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos por las personas que estén en este lugar, que no hayan conocido tu gracia, para que el día de hoy, Señor, no salgan de aquí con información, sino que salgan transformados con un nuevo corazón que solamente tú les puedes dar por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En este pasaje que nos encontramos el día de hoy, si nosotros notamos una de las cosas que Mateo ha hecho cuando nos presenta el primer sermón que el Señor Jesucristo predicó en este mundo, una de las cosas que Mateo ha hecho es darnos muchos detalles acerca del contexto en el que nos encontramos. Si usted recuerda, una de las cosas que miramos la semana pasada es que cuando Mateo estaba preparando el escenario o cuando Mateo estaba presentando el contexto en el que Jesús iba a dar su primer sermón, nos ha mencionado que para este punto el Señor Jesucristo está rodeado de las multitudes. Es decir, está rodeado de muchas personas. Nos ha dicho que hay personas de todas partes del mundo, hay israelitas, hay sirios. Podríamos decir que estaban las naciones representadas en este pasaje o en este escenario. Y una de las razones por las que Mateo ha buscado que nosotros entendamos que todo el mundo estaba ahí presente es porque, si usted recuerda, lo último que vimos la semana pasada es que para este punto todas estas personas se han beneficiado del poder y de la misericordia del Señor Jesucristo. La mayoría de las personas han experimentado para este punto algún tipo de milagro. Nos ha dicho que había personas enfermas a las que Jesús ha sanado. Nos ha dicho que había personas endemoniados a las que Jesús les ha sacado un demonio. Nos ha dicho también que había lunáticos. Todas estas personas se han beneficiado del poder del reino de Dios. Sin embargo, en este pasaje, el texto pasa de describirnos la manera en la que las personas se benefician del poder del reino de Dios para mostrarnos la manera en la que las personas se benefician de la palabra de Dios. Que dicho sea de paso, hermanos, la motivación principal o la misión principal de la iglesia está presentada en este lugar. De hecho, no es coincidencia que el primer sermón del Señor Jesucristo fuese en un monte, y en Mateo 28, cuando Jesús le dio la gran comisión o la misión a la iglesia, también fuese en un monte. ¿Por qué? Porque el punto aquí es mostrarnos la manera en la que la misión de la iglesia y el poder de la iglesia se ve reflejado en la manera con la que trata con la palabra, no en la capacidad que tenga para sanar enfermedades de manera milagrosa. Es decir, nosotros, no estoy diciendo que esto lo podemos hacer, pero nosotros podríamos, si tuviésemos la capacidad de hacer algún milagro, si tuviésemos la capacidad de sanar personas con nuestra palabra como lo hizo Jesús, si tuviésemos capacidad de echar fuera demonios con el poder de nuestras palabras, algo que este texto nos muestra es la manera en la que aún ahí nuestra misión no estaría completa. ¿Por qué? Porque la misión principal tiene que ver no con cómo no con cómo se sacan demonios, no con cómo se hacen milagros, sino con cómo la palabra de Dios es presentada. Por eso es que en este pasaje
Jesús ya no se encuentra más haciendo milagros, sacando demonios. Ahora se encuentra exponiendo la palabra de Dios desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Ya no se encuentra más haciendo milagros, multiplicando pan, ni haciendo ninguna de esas cosas. En este punto vemos a Jesús haciendo lo que realmente es más importante que cualquier otra cosa, que es no solamente beneficiando con los milagros, sino transformando con su palabra. Que dicho sea de paso, ahí es donde descansa la misión de la iglesia. Nuestra misión no es hacer milagros. Nuestra misión, y tampoco creo que aquí hay alguien que pueda, nuestra misión no es tampoco sanar enfermedad. Nuestra misión no es sacar demonios. La fidelidad de la iglesia se ve reflejada en cómo toma con la palabra. Y si notamos, en este pasaje Mateo nos quiere presentar un escenario que para los israelitas era sumamente importante. El hecho que en el versículo 1 nos diga que Jesús subió a un monte y que la primera vez que predicó en un monte es porque hasta cierto punto, desde el principio, Mateo quiere hacer un contraste entre el Señor Jesucristo y Moisés en el Antiguo Testamento. Para los israelitas, los montes eran supremamente importantes. ¿Por qué? Porque fue en un monte la primera vez en que ellos recibieron la palabra de Dios. Si usted va a Éxodo 19 al 23, algo que va a ver fue que en el monte Sinaí fue el lugar donde Dios descendió para dar la palabra a su pueblo. Fue el monte Sinaí, ese monte que Moisés subió para recibir la palabra y después les dio los 10 mandamientos. Y la razón por la que aquí nos dice que Jesús subió al monte es porque Mateo quiere hacer un contraste entre Jesús y Moisés. Ambos predicaron la palabra de Dios, ambos sirvieron al pueblo del Señor. Sin embargo, la diferencia entre Jesús y Moisés es que Moisés predicó la palabra que recibió de Dios. Sin embargo, Jesús predicó la palabra siendo él mismo Dios. Como si Mateo nos dijese: cuando Moisés predicó la palabra, merecía atención. Cuando Moisés dio los 10 mandamientos, merecía toda la atención del pueblo. Y es como si Mateo nos estuviese diciendo: no se les ocurra por ninguna razón no prestarle atención a porque este es mucho más grande que Moisés. La diferencia es que Moisés predicó una palabra que recibió. Él predicó la palabra que siempre estuvo en él. Así que, hermanos, yo creo que vale la pena recordar que la manera en la que nosotros reaccionamos al sermón del Señor Jesucristo dice mucho de dónde está nuestro corazón y dice mucho de cómo nosotros cuidamos nuestro corazón. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 3, en Hebreos 4, que si desobedecer a Moisés era cosa grave, dice el autor de Hebreos, si desobedecer a Moisés era cosa grave, dice, ¿cuánto más grave es desobedecer no a Moisés, sino a aquel del que predicó Moisés? Para los israelitas, desobedecer a Moisés aseguraba la muerte. Para nosotros, desobedecer a Jesús, ir en rebeldía contra Jesús, asegura el infierno. Así que yo espero que nosotros tengamos un peso en nuestros hombros de saber que lo que se habló aquí ya no es Dios solamente mandando un mensajero. Lo que se habló aquí ahora es Dios siendo su propio mensajero, Dios el Hijo siendo el mensajero de Dios el Padre, y Dios el Hijo cumpliendo la profecía, cumpliendo la misión de la nación de Israel. Si usted me acompaña a lugares como Isaías 49, ya antes se había mandado a la nación de Israel a anunciar las buenas nuevas, a anunciar la palabra de Dios cuando se les dijo: súbete a un monte alto, como está Jesús ahorita, oh Sión, anunciadora de buenas nuevas, alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de buenas nuevas, alza, no temas, di a las ciudades de Jehová, aquí está vuestro Dios. Así que podemos decir con ellos: aquí está vuestro Dios. Y nosotros respondemos con amor, nosotros respondemos con obediencia, o Él responde con juicio
contra la rebeldía. Así que en este pasaje vamos a ver todas las bienaventuranzas y las vamos a dividir en dos partes. Primero, de los versículos 1 al 6, vamos a ver las bienaventuranzas que cuidan nuestra relación con Dios. Y después de los versículos 7 al 12 vamos a ver las bienaventuranzas que cuidan mi andar con los hijos de Dios. Es decir, las bienaventuranzas se enfocan en dos partes, se dividen en dos partes. Las primeras bienaventuranzas nos enseñan cómo caminar delante de Dios. Las últimas bienaventuranzas del 7 hasta el 12 nos muestran cómo caminar relacionándonos con los hijos de Dios. Que dicho sea de paso otra vez, lo hemos dicho mucho los martes, pero déjenme se lo digo de nuevo. Cuando hablamos de madurez, cuando hablamos de fidelidad, siempre vamos a hablar de cómo caminar hacia Dios, cómo caminar con Dios y cómo caminar con el pueblo de Dios. Véalo en Éxodo 20, los primeros mandamientos, cómo relacionarnos con Dios, los últimos mandamientos, cómo relacionarnos con el pueblo de Dios. Así que la fidelidad siempre se va a ver medida en nuestro caminar con Dios y en nuestro caminar hacia nuestros hermanos. Sin embargo, note que en el versículo 3, después de que Mateo nos da el contexto de Jesús en un monte, después que nos lo presenta como un mejor Moisés, lo primero que nos hace es describirnos las cualidades y cómo luce un corazón recto delante de Dios. Escúchame bien. En el versículo 3, lo primero, esto es muy importante, lo primero que nos muestra el texto, lo primero que hace Jesús es describirnos la primera característica que debe haber en un corazón que está caminando con fidelidad al Señor. Dice Jesús en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si notamos, Jesús, la primera palabra que inicia es la palabra bienaventurado. Y quizás esta palabra no es muy común para nosotros, pero cuando Jesús habla de bienaventurados, a lo que está haciendo referencia o el significado de esta palabra es una persona llena de gozo que lleva fruto dentro del reino de Dios. Es decir, bienaventurado podría traducirse como una persona gozosa, como una persona feliz, como una persona que encuentra satisfacción y pleno gozo mientras está llevando fruto dentro del reino de Dios. Es el mismo sentido que utiliza Salmo capítulo 1 cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y si usted recuerda la manera en la que David describe a una persona bienaventurado, siempre es como una persona feliz que está llevando fruto en el reino de Dios. David mismo lo dice en Salmo 1:3 cuando está describiendo al bienaventurado, aquel que le presta atención a la palabra de Dios. Dice que una persona bienaventurada será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, la bienaventuranza tiene que ver con estar felices mientras estamos dando fruto como ciudadanos del reino de Dios. Y esto es necesario aclararlo, porque nosotros a veces podemos tener la idea que el reino de Dios se trata de siempre hacer lo correcto, y no solamente es eso. Voy a la iglesia porque es lo que corresponde. Leo la Biblia porque eso es lo que corresponde. Oro, hago todo lo correcto porque eso es lo que corresponde. Sin embargo, el punto de Jesús aquí no es solamente que Dios quiere que hagamos lo correcto, sino que Dios quiere que hagamos lo correcto con el corazón correcto. Así que estas bienaventuranzas tienen principalmente que ver con cómo nosotros cuidamos nuestro corazón mientras hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Usted puede estar aquí el día de hoy, pero el bienaventurado no es el que está aquí. El bienaventurado es el que está aquí por causa del gozo que la salvación produce en él.
Lo vimos la semana pasada. El punto del arrepentimiento, el punto de la salvación, gran parte de lo que es la salvación tiene que ver con el gozo de Dios reflejado en nosotros. De hecho, el mismo Jesús cuando habla del cielo dice, la primera palabra que dice es que cuando los fieles lleguen a su presencia, las palabras que escucharán será bien, siervo fiel, o buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Fuimos salvados por un Mesías que tiene su corazón lleno de gozo, y fuimos salvados para un Dios que tiene su corazón lleno de gozo. Que hermanos, cuando ese texto dice que las palabras que escucharemos son entra al gozo de tu Señor, no quiere decir solamente que nos dará gusto o que nos dará gozo estar ahí. No. Lo que quiere decir ese pasaje y lo que quieren decir estas bienaventuranzas es que el gozo del Señor o el verdadero gozo es aquel gozo que estuvo en el corazón del Señor y es llevado a nuestro corazón por la obra que Él ha hecho en nosotros. Déjenme dar un ejemplo a qué me refiero con esto. Cuando se nos habla de bienaventurado, este término es necesario aclararlo bien. Pero cuando se nos habla de bienaventurado, cuando se nos habla del gozo de nuestro Señor, no se refiere que estemos todo el tiempo sonriendo. A veces que uno dice, las personas llenas de gozo todo el tiempo se andan riendo. No, de hecho Jesús más adelante dice en Lucas que muchas personas se reirán y en aquel tiempo llorarán. Lo que quiere decir, hay pecadores que ríen hoy y lloran después. El hecho de que alguien se esté riendo no quiere decir nada. Pero cuando se habla del gozo del Señor, se está hablando de cómo no solamente nosotros tenemos gozo en nosotros, sino que nosotros conocemos el mismo gozo que hubo en el corazón del Señor Jesucristo. Hace poco yo llevé a mi hija a un show que hubo aquí de unas princesas, y mientras estábamos viendo ese show de las princesas, ella y yo solos, yo la verdad es que no me acuerdo de qué trató el show de las princesas, porque yo estaba prestándole atención a ella. Yo veía cómo se reía, yo veía cómo ella gritaba, yo veía cómo ella estaba disfrutando de lo que estaba haciendo, al punto que yo no disfruté lo que veía, sino que yo disfruté a ella viéndola. Es decir, mi gozo no fue lo que yo vi, mi gozo fue verla a ella llena de gozo. Bueno, cuando se habla de las bienaventuranzas, no se habla de que nosotros surge gozo en nosotros, sino que nosotros contemplamos el gozo de Dios y el gozo de Dios se vuelve el gozo de nosotros. ¿Sabes qué vamos a estar haciendo en el cielo? Viendo el gozo del Señor y disfrutando de su gozo. Es lo que dice Lucas en las parábolas, que cuando un pecador se arrepiente hay gozo delante de los ángeles, y no quiere decir que los ángeles están llenos de gozo, sino que Dios está delante de los ángeles y ellos contemplan a Dios lleno de gozo. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que esa es la manera de vivir la vida cristiana. La razón por la que nosotros muchas veces no somos bienaventurados o felices o llenos de gozo, ¿sabes por qué es, hermano? No es porque la vida es difícil, es porque nuestros ojos están cerrados a ver el gozo que Dios tiene en sí mismo. El punto de estas bienaventuranzas no es que nosotros podemos atraer la bendición de Dios sobre nosotros. El punto de estas bienaventuranzas es que nosotros podemos disfrutar del gozo de Dios, podemos disfrutar lo que Dios disfruta, y el punto es que hasta que disfrutemos y nos deleitemos en lo que Dios ama, hasta que amemos lo que Dios ama, la felicidad o el gozo siempre será algo imposible para nosotros. Por eso, en este punto, esto es muy importante, porque o nosotros reprobamos aquí y reprobamos la vida cristiana, o nosotros entendemos esto y vivimos con gozo independientemente de las circunstancias. Por eso recuerda, hermano, la próxima vez que te sientas amargado, tu amargura no es provocada, tú te la provocas. La próxima vez que te sientas decepcionado, cansado y frustrado, o la próxima vez que te sientas lleno de amargura, tu amargura nadie la ha provocado. Fuiste tú el que se olvidó de quién es el Dios. Fuiste tú el que se olvidó del gozo de Dios. Nadie tiene el poder de amargarte. Tú tienes la decisión de amargarte cuando te olvidas quién es el Señor. La falta de gozo es tu culpa. La falta de gozo es tu responsabilidad.
Y el gozo es algo que se consigue viendo al Señor, no tratando de tomar el lugar del Señor. Eso es ser bienaventurado, entender mi lugar. ¿Alguna vez tú te has pensado, hermano, que la razón por la que tú te frustras tanto, o la razón por la que se te va tanto el gozo, o la razón por la que no puedes decir soy bienaventurado, soy feliz, soy gozoso, estoy llevando fruto, no es porque otra razón que porque estás tratando tú de tomar el lugar de Dios, sigues creyendo la mentira de Satanás en Génesis 3 cuando le dijo a su creación, a la creación del Señor, seréis como Dios? Piénsalo de esta manera. La mayoría de las veces nos enojamos y nos amargamos porque hacemos planes que no salen. Yo creo que todos nosotros hacemos planes, pero yo lo que he aprendido de los planes es que los planes sirven para desilusionar casi siempre. Uno planea una cosa y sale una totalmente distinta. Y en esa desilusión siempre hay amargura. Y tú sabes por qué esa amargura, hermano, si lo ves dentro de tu corazón, si lo ves como el Señor lo ve, esa amargura es un reclamo contra Dios en el que le decimos, Señor, ¿por qué siempre se tiene que hacer tu voluntad? ¿Por qué no se puede hacer mi voluntad por una vez? ¿Por qué no puedes hacerme la voluntad mía para que yo esté feliz? Y la respuesta de Dios sería, porque tu felicidad es mi voluntad, no la tuya. Jesús nos lo modeló. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y nos dice el autor de Hebreos que Jesús caminó con gozo, caminó con alegría, caminó con felicidad a la cruz, caminó con llanto, pero el llanto, aún detrás de ese llanto estaba el gozo de estar obedeciendo al Padre, el gozo de estar sirviendo a su iglesia y el gozo de saber que la misión, que la voluntad del Padre sería cumplida. Es decir, entendió que en su tiempo tenía que someterse a Dios. La falta de felicidad, la falta de gozo, la mayoría de las veces es porque seguimos el corazón de Satanás, no el de Jesús. El único que cree que tiene el derecho de ser Dios y el único que cree que tiene el derecho de amargarse cuando las cosas no salen como Él quiere es Satanás. Así que la próxima vez que veas esa amargura en tu corazón, velo como algo que viene del infierno. No digas, es que la vida es muy difícil. Pregúntale a Jesús si la vida es difícil. Es que la vida es injusta. Pregúntale a Jesús si la vida es injusta. Es que mis hijos son malos, pastor. Pregúntale a Dios si los de Él son buenos. Una vez más, la falta de gozo, la falta de gozo tiene su raíz en el infierno. Toda queja proviene del infierno. Toda queja nos hace pensar que tenemos el derecho de querer quitarle el trono al Señor. Por eso es que Jesús en la primera bienaventuranza comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Irónicamente, cuando Jesús habla de la felicidad, describe la felicidad verdadera o nos describe la manera en la que el camino hacia la felicidad verdadera es la tristeza. Esto es una ironía, porque cuando nosotros pensamos en felicidad, nosotros pensamos en sentimientos bonitos. Cuando nosotros pensamos en felicidad, pensamos en alguien que todo el tiempo se esté riendo. Cuando nosotros pensamos en felicidad, pensamos en una persona chistosa, pero como vimos en Eclesiastés hace poco, el autor de Eclesiastés, Salomón mismo decía, cuando yo vi la risa dije, enloqueces. ¿Por qué? Porque dijo, la risa no es un reflejo de un corazón alegre, la risa no es un reflejo de un corazón lleno de gozo. A veces la risa es el reflejo de un corazón perverso. No siempre, pero a veces. ¿Por qué? Porque el que siempre se ríe de lo que debería de llorar y se burla de lo que debería de indignar. Pero Jesús, cuando habla de la verdadera felicidad, comienza diciendo que el camino hacia la felicidad verdadera es un corazón triste, pobre. Y déjeme ser claro, cuando habla de pobreza, no se está refiriendo a una pobreza económica. No está diciendo aquí Jesús que los pobres tienen el camino al cielo asegurado, como muchos teólogos dicen el día de hoy. Para muchos dicen, no, aquí Jesús está diciendo que los pobres ya tienen su lugar en el cielo porque ya sufrieron mucho en la tierra. No, usted puede ser pobre e ir al infierno. El punto aquí, la pobreza que describe en este pasaje,
no tiene que ver con las capacidades económicas, sino con la disposición que hay en el corazón para recibir la palabra de Dios. Dios mismo lo dice en Isaías 66:2 cuando dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y escucha esta parte: pero miraré, pondré mi atención, daré mi gozo, daré mi felicidad, me complaceré en aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Lo que está diciendo el Señor: el que yo me deleito, aquel que experimenta el gozo verdadero, es aquel con un corazón pobre, con un corazón y un espíritu humilde, que cuando él piensa en su vida se ve más como una persona que necesita recibir la palabra de Dios que una persona que tiene algo para ofrecerle a Dios. Esa es la pobreza de espíritu. La pobreza de la que habla en este pasaje, como digo, es un sentido en el que la persona entiende: no tengo nada para ofrecer y tengo mucha necesidad de recibir. Es el primer paso hacia el gozo. El primer paso hacia el gozo no es que tú y yo vamos por la vida presumiendo todo lo que hemos hecho por Dios. ¿Ha escuchado usted a esas personas? Yo a veces he hablado con personas que me han contado todo lo que hicieron, todo lo que sirvieron a Dios, todas los premios que se ganaron sirviendo a Dios, todas las iglesias que plantaron, todos los sermones que predicaron, absolutamente todos sus logros, y me dicen todo eso sin que yo les haya preguntado. Hermanos, el punto de Jesús es: el verdadero gozo no es cuando yo veo mis logros y me siento satisfecho. El verdadero gozo no es cuando yo veo mi educación y me siento satisfecho y alegre de corazón. No, el verdadero gozo es cuando yo dejo de pensar en lo que yo he hecho por Dios y yo comienzo a pensar en lo que Dios ha hecho por mí. Ese es el verdadero gozo. De hecho, una señal de que yo no he entendido la gracia es que tengo mucho que decir de lo que yo hago por Dios y muy poco de lo que Dios hizo por mí. Eso lo vemos en Mateo 7, lo vamos a ver. Dice Jesús: en aquel día muchos me dirán: en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre profetizamos. Señor, ¿cuántas cosas hicimos nosotros en tu nombre? Y Jesús dice: sí, pero ustedes no pueden decir lo que yo hice en nombre de ustedes. Por eso, hermano, si nosotros tenemos la costumbre de hablar mucho de lo que hemos hecho por el Señor, lo más probable es que estamos viviendo en una amargura bastante profunda. ¿Sabes por qué? Porque la característica principal del amargado es que quiere compartir sus logros para que lo feliciten, necesita compartir sus obras, necesita compartir las metas que ha cumplido para que lo feliciten, y siempre tendrá la decepción de que nunca lo felicitan lo suficiente. Siempre. Y gracias a Dios por eso. Yo me acuerdo cuando yo me gradué, lo he contado en el pasado, y lo digo porque me iba graduando con una arrogancia del seminario. Y cuando dijeron graduando Juan Estrada, ¿sabe cuánto me tardé en pasar la tarima? Como 8 segundos. Yo casi le digo al presidente: déjame quedo aquí un rato para que me vean. Tardé 4 años para esto y usted nada más me da 8 segundos de tarima. ¿Por qué? Porque siempre la característica del amargado es: siempre necesita ser aplaudido y Dios se va a encargar de que no te aplauden. Esa es la característica del amargado. Por eso Jesús dice: la principal característica del gozo es que no medita en lo que ofrece, medita en lo que recibe, no medita en lo que tiene por dar, medita en lo mucho que ha recibido. Pablo mismo le dice a los corintios en 1 Corintios 4:7: porque ¿quién te distingue? La iglesia de Corinto era arrogante. Todos decían: yo tengo los mejores dones, yo soy más inteligente, yo soy más talentoso, yo soy más capaz que el resto. Y Pablo les dijo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y dice Pablo: y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo dice: ¿saben ustedes cuál es la raíz de amargura que tanto arrastran? Que ustedes quieren ser reconocidos y que Dios se va a encargar de que ustedes sean decepcionados. Lo vimos la semana pasada.
La obra principal de Dios en sus hijos muchas veces no es cumplirles sus deseos, es romperles el corazón. La obra principal de Dios hacia nosotros no es asegurarnos de que seamos aplaudidos, es asegurarse de que seamos humillados. Dice que Él mira de lejos al altivo. Dios, dice Salomón en Proverbios, Dios mide, Dios pesa los corazones, y cuando Dios ve a un altivo, lo mira de lejos. Y no es que Dios se aleja, no es que Dios se va, es que Dios lo trata, y Dios trata con esa persona haciéndole sentir su ausencia. Por eso, el camino principal hacia el gozo no es decir todo lo que yo hago, es decir todo lo que yo he recibido. Debemos darle muerte a ese pecado. Debemos darle muerte al pecado de predicarnos a nosotros mismos, de anunciarnos a nosotros mismos, de promovernos a nosotros mismos y en muchas ocasiones de defendernos a nosotros mismos. Cuando tú te veas a ti mismo diciendo, ¿por qué nadie valora lo que yo hago? Recuerda las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué tú no valoras lo que Él hace por ti? Cuando tú te encuentres diciendo, ¿por qué la gente es tan malagradecida? Recuerda estas palabras, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué estoy meditando más en lo que yo hice que en lo que se hizo por mí? ¿Sabes tú cómo puedes identificar si tú estás viviendo en esta amargura totalmente contraria a lo que Jesús dice aquí? Eres muy fácil de ser ofendido. Las personas que se ofenden fácil usualmente tienen un ego del tamaño del mundo, y a la menor provocación en que no son reconocidos tienen la necesidad de ofenderse. Si tú eres una persona fácil de ser ofendida, es porque no eres un pobre en espíritu, sino que eres rico en tu propia opinión y pobre, miserable ante los ojos de Dios. Oye, pastor, qué palabras tan feas. Lea Apocalipsis 2. La iglesia de la Odisea. Tú piensas que tú eres rico, le dice Jesús. Tú te ves a ti mismo como millonario. Tú te ves a ti mismo como valioso, como una persona importante. Tú te ves, como diríamos en México, como la última Coca-Cola del desierto. Y la gente te admira, pero lo que tú has logrado es que la gente te admira y yo te reprenda. Así que si tú eres una persona que se ofende fácil se ofende, tu pecado es que tú piensas mucho en lo que tú crees que tienes para ofrecer y muy poco en lo que se te ha ofrecido por gracia. Jesús aquí comienza describiendo la pobreza en espíritu como esa pobreza en la que, como dijo alguien, estiramos la mano como un mendigo, estiramos la mano de la fe esperando que sea llena por su gracia. Eso es pobre en espíritu. Describe la pobreza en espíritu como reconocer nuestra condición, reconocer nuestra necesidad, y en un sentido describe la pobreza en espíritu como llorar por nuestra condición. Dice en los versículos 4 al 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Note que en estas dos bienaventuranzas la palabra clave después de bienaventurados es recibirán. En las dos bienaventuranzas se encuentra esa palabra. Bienaventurados los que lloran. Es decir, hay un sentido en el que la palabra de Dios nos muestra nuestra pobreza espiritual. Hay un sentido en el que la palabra de Dios nos hace llorar, y al mismo tiempo hay un sentido en el que la palabra de Dios nos trae la consolación. Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran, no por las circunstancias, sino por su corazón. Porque alguien podría decir, pastor, yo lloro todo el tiempo, que me quejo. No, bienaventurado no el que llora por las circunstancias, eso lo puede hacer cualquier orgulloso. Dice, bienaventurados los que lloran por su corazón, los que derraman lágrimas al ver su propia maldad, los que derraman lágrimas al temblar ante la palabra de Dios, los que derraman lágrimas al ver su condición delante de Dios, porque la misma palabra que los hizo llorar es la misma palabra que los va a consolar. Es decir, hay un sentido en el que la palabra de Dios nos va a edificar
pero al mismo tiempo muchas veces mientras nos edifica vamos a sentir que nos está destruyendo. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran, los que ven su condición. Y esto es clave entenderlo para la vida cristiana, hermanos, porque la diferencia entre la convicción de pecado que proviene de Dios y la convicción de pecado o el convencimiento de pecado que proviene de Satanás es que la convicción de pecado que proviene de Dios siempre va acompañada de consolación. Dios no nos convence de pecado para torturarnos. Dios nos convence de pecado para consolarnos. De hecho, las dos cosas van de la mano. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de eso en Romanos 7, 24 y 25. Cuando está hablando de su corazón, de su vida, de sus luchas con el pecado, Pablo dice, miserable de mí. Es decir, bienaventurados los que lloran. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es un apóstol hablando. Él dice, Pablo, cuando yo veo mi corazón, yo puedo ver la necedad que hay en mí. Yo puedo ver la pecaminosidad, la rebeldía, el pecado que hay en mí. Sin embargo, note que Pablo no se queda ahí. Si el versículo terminase ahí, Pablo sería un muy mal ejemplo de cristianismo. Porque el cristiano maduro no es aquel que va por la vida hablando solamente de su pecado. Si Romanos terminase ahí, podríamos decir, Pablo es el peor ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Meditando en el pecado, meditando en la maldad, llorando solamente por el pecado. Pero Pablo no termina ahí, dice en el versículo 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bienaventurado el que llora, pero sobre todo también bienaventurado el que encuentra consuelo. Bienaventurado el que ve su pecado y no lo excusa, porque la única manera en encontrar consuelo es decir, yo he pecado, contra ti he pecado, no tengo excusa, consuélame Señor con tu gracia. Esa es la única manera. De hecho, cuando tú escondes tu pecado, a la persona que más daño le estás haciendo es a ti. Porque como dijo Jesús en Lucas, tu pecado te alcanzará. Y tu pecado te alcanzará y te hará sufrir. Cuando tú confiesas tu pecado, tú simplemente estás diciendo lo que todos ya sabemos, que eres pecador. Que eres pecador, que necesitas ser cuidado, que necesitas que alguien camine contigo. Cuando tú escondes tu pecado, tú estás endureciéndote cada vez más hacia la maldad. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que claman con dolor, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, dice el versículo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Si nota cómo una cosa va llevando a la otra? La pobreza de espíritu me lleva a llorar por mi pecado. Las lágrimas de mi pecado me llevan a encontrar consuelo. Las lágrimas por mi pecado me llevan a encontrar consuelo. El consuelo me lleva a recibir y actuar con mansedumbre. La palabra manso tiene que ver con una persona que tiene la capacidad de soportar, la capacidad de controlar sus impulsos, y tiene que ver con una persona que tiene la gratitud en su corazón por lo que ha recibido. Porque por eso no te dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Note que en todo este lenguaje no se habla de mérito humano. No dice los mansos se ganarán la tierra. Dice los mansos heredarán. Los mansos heredarán la tierra. Los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. No dice se saciarán, sino serán saciados. Es decir, todas estas bienaventuranzas nos hacen ver la necesidad que tenemos de que se nos dé algo que no podemos ganar. La mansedumbre, el hambre y sed de justicia,
Todas estas cosas naturalmente producen tristeza en nosotros. De hecho, si alguien entendiera realmente estas bienaventuranzas, si alguien del mundo las entendiera, se reiría de ellas. ¿Sabe por qué? Porque todas son negativas. Si usted va a alguna tienda, al Hobby Lobby, al Dólar, donde sea, y busca tarjetitas de ánimo, de felicidad, ninguna tiene un mensaje negativo. Todas tienen un mensaje de que tú eres un campeón. Todas tienen un mensaje en las que tú puedes expresar tus cualidades. Todas tienen un mensaje positivo. Sin embargo, esto tiene un mensaje positivo utilizando palabras negativas. Porque lo que la Biblia le llama manso, el mundo le llama dejado. Lo que la Biblia le llama manso, como dice alguien, el mundo le llamaría menso. Lo que la Biblia le llama humilde, el mundo le llamaría tonto. Y lo que está diciendo Jesús es que nosotros experimentamos la felicidad en un lugar totalmente distinto donde la experimenta el mundo. Si las cosas que le dan felicidad al mundo te están dando felicidad a ti, tú tienes un grave problema en tu corazón. Si las cosas por las que el mundo es admirado, tú también eres admirado, tú tienes un grave problema, porque está diciendo el Señor Jesucristo aquí que las cosas que traen el gozo verdadero son las cosas que el mundo desprecia. De hecho, si fuésemos a resumir todas estas bienaventuranzas, las palabras que las resumirían son las palabras que el Señor Jesucristo mismo habló cuando dijo: el que quiere ganar su vida la perderá, pero el que el que pierde su vida la ganará. Es decir, si fuésemos a resumir esto, podríamos decir que en las bienaventuranzas el gozo se encuentra cuando perdemos. Por eso es que a los cristianos el mundo nunca les va a tener envidia. ¿De qué? De que queremos ser humildes. Y yo no quiero ser humilde. Yo quiero ser orgulloso, de que la gente me admire, de que somos mansos, de que no respondemos mal por mal. El mundo va a decir: yo no quiero eso. De que tenemos hambre y sed de justicia. El punto de Jesús es: si ustedes quieren vivir en mi reino, van a vivir en contra del reino del mundo. Jesús mismo dijo en Juan: mi reino no es de este mundo. Por tanto, si se parecen al mundo, tienen un problema. Si nuestra iglesia se parece al mundo, tenemos un problema. Como dice la NASA, tenemos un problema, Houston. Si nuestra iglesia se parece al mundo, eso es un problema grave. Hay veces que se escucha, y esto es el ejemplo perfecto, hay veces que se escucha en las iglesias que se dice: tenemos que atraer al mundo, entonces vamos a darle al mundo la iglesia que quiere. Hermano, a nosotros no nos debe preocupar que el mundo entre por esas puertas y se sienta cómodo. De hecho, en gran medida lo que queremos es que el mundo entre por esas puertas y se sienta incómodo. Cuando el mundo se siente cómodo en la iglesia, es señal de que esa no es una iglesia. Eso es una secta. El día que el mundo se pueda sentir cómodo ante la presencia del Dios glorioso santo, ese día se pueden sentir cómodos en la iglesia. Así que la meta de estas bienaventuranzas es mostrarnos: el mundo tiene su versión de gozo, su versión de felicidad, pero yo no les vengo a ofrecer esa felicidad. La felicidad que ustedes necesitan es una en la que, más que sentirse realizados, en muchas ocasiones van a sentir que se están muriendo. ¿Por qué? Porque van a sentir que tienen más derechos, que merecen más de lo que están recibiendo. Pero dice Jesús, la meta de estas virtudes es que creen o que hagan en nosotros un deseo cada vez mayor por el cielo. Las bienaventuranzas están aquí para promover el carácter del cielo en la tierra, de tal manera que el que ha experimentado este gozo tiene cada vez más deseos de estar con Cristo que de estar en este mundo. Decía Pablo que su deseo era partir y estar con Cristo. Para mí el vivir es Cristo, pero para mí el morir es ganancia. Si yo me muero, estoy mejor, porque voy a experimentar
estas bienaventuranzas en su plenitud. Las bienaventuranzas son básicamente el carácter de un ciudadano del cielo en la tierra. Por eso note que dice que los que tienen hambre y sed de justicia. Y dice, ellos serán saciados. ¿Cuándo? Cuando estén en el cielo. Es lo que Jesús está diciendo. Una evidencia de que tú deseas el cielo, ¿sabes cuál es? No es que quieres llegar al cielo para hacer la voluntad de Dios. Ay, qué bonito el cielo donde todos vamos a hacer la voluntad de Dios. No, no. Una evidencia de que tú quieres llegar al cielo o que tú estás deseando el cielo en tu corazón cada vez más, una evidencia de que estás sacando al mundo de tu corazón y metiendo al cielo, es que cada vez más tienes el deseo de hacer la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Es decir, no estás diciendo un día quiero llegar a hacer justicia, es el día de hoy quiero hacer su voluntad en este mundo. La pregunta no es si deseas ir al cielo para obedecer a Dios. La pregunta es si quieres obedecer a Dios como ciudadano del cielo hoy. Por eso la meta no es que tú el día y yo experimentemos deseos de ir al cielo. Si no están ahorita, es porque quizás no estás caminando hacia el cielo. Si tú odias la obediencia, si tú sabes obedecer pero odias la obediencia, ten mucho cuidado. Posiblemente estás queriendo llegar al cielo por medio de la obediencia. Cree en Cristo y Él traerá deleite a tu obediencia. Note que en este pasaje Jesús describe las bienaventuranzas hacia Dios. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ellos reciben misericordia, ellos experimentan el gozo de recibir la salvación. Y en los versículos 7 y 8 continúa con las bienaventuranzas hacia el prójimo. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Comienza diciéndonos Jesús en el versículo 3, bienaventurados los que ven la necesidad de recibir misericordia. Amén. Yo tengo la necesidad de recibir misericordia, pero Jesús termina en estos versículos diciéndonos, bienaventurados los que han recibido tanta misericordia, que tienen misericordia para disfrutar y misericordia para dar. Aquí es donde el asunto se pone cada vez más tenso. Porque aquí ya no solamente se trata que nos debe dar felicidad reconocer nuestra necesidad de misericordia. Aquí se trata de que nos debe dar felicidad reconocer la misericordia que necesitan mis hermanos y reconocer que Dios capacita mi corazón para darles misericordia. Es decir, disfrutar de ser misericordioso. Eso no es cosa fácil. Y cuando hablamos de misericordiosos, no nos referimos solamente a ser misericordiosos en el sentido de perdonar a nuestros hermanos. A veces pensamos la misericordia, inmediatamente nuestra mente se va hacia perdonar al que nos ofende. Sin embargo, cuando hablamos de misericordia, la misericordia no solamente tiene con perdonar, no solamente tiene que ver con perdonar, la misericordia tiene que ver con disfrutar de hacerle el bien a todo aquel que se encuentra en necesidad. Escuché muy bien porque cogí cada palabra con mucho cuidado. La misericordia tiene que ver con disfrutar, deleitarme, alegrarme, con hacerle el bien, con sacrificarme por todo aquel que esté en necesidad. Jesús mismo nos da esa definición en Lucas 10, 33, 34. En la parábola del buen samaritano nos dice que la misericordia del buen samaritano, cuando vio a un hombre golpeado, cuando vio a un hombre lastimado, la misericordia de este hombre se pudo ver en que fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo con la misericordia? Y acercándose a la persona que estaba tirada, a la persona que estaba lastimada, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, los llevó al mesón y cuidó de él. Es decir, el buen samaritano tuvo misericordia en el sentido que vio una necesidad, vio a una persona lastimada, y no solamente le deseó cosas buenas, sino que de buena gana se sacrificó por él, de buena gana pagó sus gastos, de buena gana lo sanó, y todo lo hizo con un corazón en el que sentía que el privilegio era servir, no ser servido.
Eso es misericordia. Misericordia es cuando tú puedes ver a una persona que no merece tu servicio y todavía se lo das, dice Jesús. Esa es la verdadera felicidad, ese es el verdadero gozo. En un sentido, aquí estas dos palabras están juntas, estas dos bienaventuranzas, porque las dos van de la mano. Cuando dice en el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que nos está dando a entender es que la salud de nuestro corazón, nosotros podemos ver qué tan saludable está nuestro corazón dependiendo de cuánta misericordia tenemos hacia aquellos que necesitan nuestro servicio. La salud de tu corazón se ve en cuánto tú te deleitas en servir a las personas que tienes aquí a tu alrededor. Ahí puedes ver tú qué tan saludable está tu corazón. La salud de tu corazón, déjame te lo digo más claro, se puede ver en cuánto tú estás dispuesto a sufrir por la persona que peor te cae en este lugar. La que no aguantas. La que es de otro país, que ese país a ti no te gusta la gente. Ahí se ve qué tan saludable está tu corazón. De hecho, eso mismo se nos habla de Moisés en Hebreos 11:27, cuando se habla de Moisés como un hombre sacrificado, como un hombre que liberó a la nación de Israel, como un hombre que sufrió por la nación de Israel. Dice que Moisés hizo todo esto, dice, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe Moisés sufrió junto con el pueblo, pudiendo haber estado cómodo. Por la fe Moisés dejó la comodidad. ¿Y por qué hizo todo esto? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, Moisés tenía un corazón limpio. ¿Y cómo se vio ese corazón limpio? En que estaba dispuesto a sacrificarse, a incomodarse, a sufrir por causa de aquellos que necesitaban ser servidos. ¿Tú quieres saber qué tan saludable está tu corazón? Esposos, ¿quieren saber qué tan saludable está su corazón? Cuando ustedes llegan cansados del trabajo y lo único que quieren es una cama y encuentran a una esposa fastidiada, una esposa cansada de estar todo el día haciendo las labores de la casa, cuando ustedes llegan a su casa y se comportan indiferentes a todas esas necesidades, ahí pueden ver qué tan limpio está su corazón. Cuando llegas a tu casa y tú sientes que ya cumpliste, ya trajiste el pan de cada día, el resto le toca a mi esposa. Eso es una señal de un corazón que está mal delante de Dios. Cuando tú puedes ver todo eso, mujer, cuando tú ves a tu esposo cansado y tú sientes que tú tienes el derecho de ser servida, no de servir, ahí puedes ver dónde está tu corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, misericordiosos que tienen un limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, bienaventurado todo aquel que, como dijo Jesús nuevamente en Mateo 16:25, bienaventurado todo aquel todo aquel que pierde su vida por causa de mí. Bienaventurado el que dice, estos son mis derechos, Señor, yo tengo derecho a todo esto, los pongo ante tu altar. Si quieres aplastar mis derechos, aplástalos, porque mi vida eres tú. Y me quiero morir sirviéndote a ti. Hermanos, la definición de felicidad de Jesús es totalmente contraria a la definición de felicidad del mundo. Para el mundo, entre más cómodos, mejor. De hecho, yo creo que por eso todos fantaseamos con el retiro, ¿no? Ya llega el día en el que no voy a hacer nada. Y dice el Señor, como yo te creé para que no hagas nada. Llega el día en el que me voy a tirar y me voy a rascar la panza. Y dice el Señor, como yo te hice para que te rascaras la panza. Y yo no estoy hablando que esté mal descansar, no hay problema. No estoy hablando de que los que están retirados descansen, está bien. Pero hermano, la felicidad, el gozo no viene de no hacer nada. El gozo viene de imitar al Señor Jesucristo. El gozo viene de gastar nuestras vidas en aquello en lo que Jesús derramó su sangre. Decía el apóstol Pablo, y yo con la mejor gana, con el mayor ánimo, me gastaré y gastaré de lo mío por vuestras almas. En gran parte, la razón por la que muchas veces vivimos amargados, vivimos frustrados, es porque estamos viviendo para nosotros.
no para servir a aquellos por los que Cristo murió. Por eso, note que aquí el punto de Jesús es: bienaventurados los misericordiosos, que tienen un limpio corazón y que buscan la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y por qué pone este versículo aquí? Bueno, por dos razones. Primero, bienaventurados los pacificadores, porque el pacificador principal es Jesucristo. Él, a través de su cruz, nos trajo la paz para con Dios. Dice Pablo en Efesios 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación por medio de su cuerpo de carne, por medio de la cruz del Calvario. Él es nuestra paz. Él ha puesto su paz en nosotros, y su paz en nosotros nos lleva a buscar la paz con otros. Bienaventurados los pacificadores. ¿Y por qué esto es negativo? Hermano, porque buscar la paz en un mundo de guerra te va a costar. Buscar la paz en un mundo de guerra te va a costar sufrimientos. Y una vez más, si nunca has sufrido, es porque nunca has buscado la paz. Si nunca te has tenido que incomodar reconciliando a dos hermanos, es porque nunca has buscado la paz. Si nunca has sufrido vituperos del mundo, es porque nunca has buscado que ese mundo tenga paz para con Dios, predicándoles el evangelio. Dice Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice, y nosotros somos embajadores de Él. Nosotros anunciamos esa reconciliación, y cuando le anunciamos la reconciliación de Dios al hombre, lo que vamos a recibir son ofensas. Versículos 9 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, el punto de las bienaventuranzas: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice Jesús: ustedes quieren experimentar la verdadera felicidad. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes quieren experimentar la verdadera felicidad? Amén. Prepárense para sufrir. Porque es lo que está diciendo Jesús. ¿Quieren experimentar la verdadera felicidad? Prepárense para sufrir, porque la verdadera felicidad se experimenta en medio del sufrimiento mientras nos comportamos como ciudadanos de otro reino. El día, hermanos, que aquí en esta iglesia entre un incrédulo y él diga: uy, ese lugar, yo me sentí bien cómodo. Preocúpese mucho. Y no estoy diciendo que vamos a echarle agua caliente a los incrédulos para que se sientan incómodos. Estoy diciendo que de alguna manera nosotros representamos todo lo que ellos odian. Decía Mark Dever que cuando se trata de una iglesia saludable, decía, debemos ponerle tanta atención a la palabra de Dios, tanta atención a la oración, tanta atención a la adoración, hasta el punto que adoramos, oramos y predicamos tanto que el incrédulo dice: ¿a qué horas me voy? Así debemos vivir como iglesia. Que debemos predicar tanto que el incrédulo está ahí sentado y dice: yo me quiero ir. Así. Esa es la meta de la iglesia. Esa es la felicidad de la iglesia. Amamos lo que el mundo odia y odiamos lo que el mundo ama, y hablamos de aquel rey que el mundo por odio crucificó y aquel rey que por amor fue a nosotros por la cruz. Así que ese es el punto de Jesús. ¿Quieres experimentar felicidad? Prepárate para ser perseguido. ¿Quieres experimentar felicidad, comprometerte con la verdad? Prepárate para que se digan mentiras en tu contra. Note que aquí Jesús, el punto es: vas a experimentar sufrimiento, vas a experimentar dolor. Y dice Jesús, asegúrate que cuando te estén persiguiendo, tú vivas de una manera tan correcta que la única manera que la gente tenga de ofenderte, de perseguirte y de odiarte sea inventando mentiras. Decía el puritano William Gurnall que el cristiano debe vivir de tal manera que lo único que los incrédulos puedan decir de él es: ¿por qué no vive como nosotros? ¿Y cómo se produce esa vida? Con gozo,
buscando gozo en el Señor, siendo bienaventurados en Él, reconociendo nuestra pobreza, reconociendo nuestro pecado con lágrimas, buscando consuelo en su palabra, buscando consuelo en la cruz del Calvario, siendo pacificadores, todas estas bienaventuranzas. Esa es la manera en la que estamos llamados a vivir. A mí, esta semana leía en mi devocional a Daniel, y ¿sabe qué es lo que a mí más me impactó de Daniel? Que cuando lo querían a él, al profeta Daniel, cuando lo querían inculpar por delitos, cuando le querían encontrar faltas, la única manera en la que le encontraron una falta a Daniel fue mintiendo. Dice Daniel 6:4 que cuando los satrapaces estaban buscando incriminar a Daniel, se dijeron unos a otros, dice el texto, que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esa es la manera en la que Dios espera que tú y yo vivamos. Y eso no se consigue solamente queriendo hacer lo correcto, eso se consigue nosotros queriendo encontrar gozo en la persona correcta. Por eso medita en la cruz, medita en lo que se te ha dado, medita en la salvación que has recibido y que eso produzca la vida feliz que Dios busca en nosotros. Por otro lado, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, tú necesitas ser un pobre en espíritu, necesitas saber que tú estás aquí no para ofrecerle algo a la iglesia, no para ofrecerle algo a Dios, sino para recibir la salvación del Señor. Cree en Cristo el día de hoy y sé salvo. Padre amado, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra y nos has mostrado cómo podemos encontrar la felicidad, el gozo en tu reino. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes el día de hoy.